Hola, profe, buenas tardes. Espero que se encuentre muy bien. Buenos días o buenas noches, no sé. La idea es pues como hacer la exposición de este capítulo uno, 2, 3 y 4 de costos para gerenciar organizaciones. Entonces, bueno, para comenzar, me parece pues como súper importante poder diferenciar entre lo que es la contabilidad financiera y la contabilidad de costos. La contabilidad financiera, por un lado, se enfoca en generar lo que es información para usuarios que están afuera, que son externos a la organización, como son inversionistas, bancos, el gobierno, stakeholders y básicamente entes a los que se le debe cumplir pues con normativas como las normativas internacionales. El propósito principal es poder mostrar el estado económico de la empresa en un periodo determinado. En cambio, lo que es la contabilidad de costos es una herramienta que se usa más que todo pues para la parte ya interna y eso nos permite analizar, controlar y proyectar lo que son los costos relacionados con la operación. Y este tipo pues como de contabilidad es muchísimo más flexible ya que se adapta a las necesidades específicas de cada una de las organizaciones, mientras que lo que es la contabilidad financiera se basa en datos históricos y pues ya la de costos trabaja con proyecciones y análisis comparativos. Entonces, pues acá también es importante aclarar que las dos profes son importantes, pero cada una sirve para un objetivo diferente. Una cumple con las obligaciones externas y la otra ayuda a tomar mejores decisiones gerenciales. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la contabilidad administrativa, pues que ella realmente cumple un rol clave dentro del proceso de gestión empresarial, como ya dije, y e iniciamos con lo que es la recolección de datos. Entonces aquí recopilamos información relevante sobre costos, operaciones y desempeños. Luego pasamos a lo que es el análisis de costos que nos permite identificar tendencias, comparar presupuestos con resultados reales y detectar desviaciones. Con base a este análisis, pues la gerencia puede entrar entonces ya a lo que es la etapa de la planeación y puede empezar a definir metas, presupuestos y estrategias a corto y a largo plazo. Luego podemos llegar como al momento de la toma de decisiones, como lo es, por ejemplo, decidir si podemos producir internamente el producto o si subcontratamos un servicio. Por ejemplo, yo en estos momentos con la agencia estoy en ese entre si contrata pues como personal. eh, interno o tercerizo el servicio. Y ya finalmente tenemos lo que es la contabilidad administrativa que nos va a permitir ejercer un control y una retroalimentación para, pues, partiendo de una evaluación de resultados y ajustando las decisiones según el desempeño real. Entonces, esto es un ciclo continuo y es fundamental para asegurar una gestión eficiente y alineada con los objetivos de la empresa. Em, aunque ambas aunque ambas contabilidades trabajan con información contable, existen pues como unas diferencias que son evidentes y que son claves en lo que es su enfoque y en lo que es su propósito. La contabilidad financiera, por ejemplo, está orientada a usuarios externos, pues como ya lo mencioné, y por su parte la contabilidad gerencial está diseñada pues como para uso interno. El objetivo principal es apoyar la toma de decisiones estratégicas y su enfoque es hacia el futuro con base en proyecciones, simulaciones y análisis detallados. Además, mientras la contabilidad financiera es rígida en su formato, la contabilidad gerencial va a ser un poquito más flexible y se va a adaptar un poquito más a las necesidades de cada área o cada proceso dentro de la empresa. Básicamente, profe, una cumple con obligaciones legales y la otra potencia pues como la eficiencia interna, perdón, y la competitividad. A pesar de la diferencia, pues como entre ambas, tenemos que como que recalcar que ambas utilizan los mismos datos contables como punto de partida. Requieren exactitud, bueno, pues porque es contabilidad y confiabilidad en la información y se apoyan en registros formales para su análisis. Pues uno no puede decir, ay jefe, ¿cuánto vendió? 2.000, listo, esto no. Bueno, muéstrame dónde está, pues como el registro de esas ventas. Además, pues son herramientas fundamentales para tomar decisiones. Ambas permiten evaluar el desempeño, planificar con base en cifras reales y nos permite proyectar escenarios futuros. También utilizamos recursos como presupuestos, análisis de costo, control financiero, aunque con enfoques distintos. En conjunto, estas dos ramas de contabilidad fortalecen la estructura de gestión de cualquier organización. Tenemos también que la contabilidad administrativa entonces va a cumplir unas funciones muy específicas dentro de este proceso. Tenemos pues como tres funciones y en la etapa como tal de
planeación va a proporcionar datos claves para poder diseñar presupuestos, establecer metas y poder anticipar escenarios financieros. En la etapa de dirección va a permitir tomar decisiones tácticas y estratégicas basadas en el análisis de costo, como la selección de proveedores o el ajuste de precios. Y finalmente, en la fase de control, la contabilidad administrativa va a permitir evaluar el desempeño real, detectar desviaciones frente a lo planeado y retroalimentar el proceso para mejorar continuamente. Entonces, así es que está, pues como este tipo de contabilidad nos va a permitir, pues se va a convertir en una herramienta supremamente importante para conducir la empresa hacia sus objetivos. Ya, entonces vamos con lo que es el capítulo 2 y empezamos con algo muy clave que es y empezamos pues como con algo muy clave que es el criterio de capacidad y actividad. Entonces, en el ámbito productivo es fundamental es fundamental que podamos distinguir entre los diferentes niveles de capacidad. Lo que es la capacidad instalada, que es el máximo volumen de producción teórica que se podría lograr en condiciones ideales. Tenemos por otro lado lo que es la capacidad práctica, que ya descuenta tiempos inevitables como mantenimientos, pausas técnicas y demás. Y por otro lado tenemos la capacidad normal, que refleja lo que normalmente se espera alcanzar según el comportamiento histórico. Finalmente, pues es importante recalcar que la capacidad real utilizada representa lo que efectivamente se produjo en un periódico. Y también es muy importante que nosotros podamos conocer estas diferencias para que la empresa pueda evaluar la eficiencia operativa y tomemos decisiones sobre la inversión, los mantenimientos y los recursos. Ahora vamos a pasar pues como al tema de los costos y que pueden clasificarse en tres, según su función y según también su comportamiento. Por comportamiento podemos hablar de costos fijos, que son costos que no cambian con el nivel de actividad, y costos variables que sí lo hacen pues como proporcionalmente. Y por función podemos distinguir entre los costos directos, eh, que pueden asignarse claramente a un producto como la materia prima, y costos indirectos que están relacionados a procesos más amplios como el arriendo de una planta. También existen lo que son los costos mixtos, que tienen una parte fija y otra parte variable, como lo son los servicios públicos. Esta clasificación es clave para que podamos entender cómo se comportan los costos y cómo afecta la rentabilidad. Para poder analizar correctamente los costos mixtos, entonces tenemos que, bueno, ahora vamos a pasar pues como tal al capítulo 3 y vamos a hablar un poquito de cómo podemos analizar correctamente esos costos mixtos. Entonces es necesario separarlos en su componente fijo y variable. Existen tres métodos principales para que podamos hacerlo. El método del punto alto y bajo, que es para comparar los niveles más extremos de actividad y costo y estimar la parte variable y la parte fija. El método gráfico, que nos va a permitir trazar una línea en un gráfico de dispersión y visualizar pues lo que es la tendencia. Y el más preciso es el método estadístico o regresión lineal, que utiliza cálculos para encontrar la fórmula que representa el comportamiento del costo. Esta separación es fundamental para aplicar correctamente modelos de toma de decisiones y análisis de rentabilidad. Ahora vamos a ver unas tres tablitas comparativas para entender un poquito más esta parte de la contabilidad financiera versus la contabilidad de costos. Entonces, existen dos grandes enfoques para calcular el costo de los productos: el costeo variable y el costeo total o absorbente. El costeo variable va a considerar solo los costos variables de producción, como materia prima, mano de obra directa. En cambio, lo que es el costeo total va a incluir costos variables como costos fijos, como el arriendo y los sueldos del personal. El costeo variable se va a usar principalmente para decisiones internas de corto plazo, mientras que el costeo total va a ser obligatorio para los informes financieros y cumplir pues, con todas las normativas vigentes. Ambos métodos tienen ventajas y tienen limitaciones. El costo variable va a facilitar el análisis de rentabilidad por producto y la toma de decisiones operativas, pero no cumpliría, pues o sea, no es necesario que cumpla con las normas contables. El costeo total, por su parte, entonces nos va a permitir generar informes financieros completos y comparables, pero va a dificultar la identificación de costos estratégicos, porque no incluye elementos que no cambian con la producción. Elegir entre uno o el otro va a depender completamente de cuál va a ser el objetivo del análisis. Si lo que vamos a buscar va a ser una eficiencia interna, es útil el costeo, perdón, variable. Pero si lo que vamos a buscar es presentar información externa, lo que necesitamos es el costeo total.
Aquí entonces vamos a ver cómo se presentan los resultados bajo ambos enfoques, ¿sí? En el costo variable se calcula el margen de contribución, es decir, la diferencia entre las ventas y los costos variables. Y luego vamos a restar entonces ahí los costos fijos. En el costo total, todos los costos de producción fijos y variables se van a sumar como un costo total de ventas. Y luego vamos a restar los gastos administrativos y de venta para poder obtener la utilidad operativa. Ambos caminos van a llegar a resultados distintos según el nivel de inventario y la estructura de costos. Por eso es clave entender su lógica para poder aplicar el adecuado. Vamos entonces a pasar el capítulo 4 y vamos a hablar entonces un poquito de esos números de, bueno, ya vimos todo el coste, ahora vamos a ver cómo es que vamos a encontrar ese punto de equilibrio ideal. Bueno, es redundancia, perdón. Entonces, el punto de equilibrio es el nivel de ventas en el que los ingresos totales igualan a los costos totales. Es decir, la empresa no tiene ni pérdida ni tiene ganancia. Es una herramienta esencial para que nosotros sepamos cuántas unidades deben venderse para poder cubrir todos los costos. Por otro lado, el margen de seguridad indica cuánto pueden disminuir las ventas antes de que se generen pérdidas. Mientras mayor sea ese margen, menor será el riesgo financiero. Estos dos indicadores permiten planear de forma más segura y poder anticipar decisiones en momentos de incertidumbres, cuando se vayan clientes, cuando se pierdan contratos y así. El modelo costo-volumen, que es el CVU, eh, costo-volumen-utilidad, parte de varios supuestos que simplifican el análisis. Primero, vamos a asumir que los costos y los ingresos tienen un comportamiento lineal, es decir, aumentan proporcionalmente con el volumen. También vamos a suponer que el precio de venta por unidad es constante, así como los costos fijos dentro de un rango razonable de producción. Los costos variables, por su parte, van a mantenerse proporcionales al volumen producido, ¿sí? O sea, no van a subir, vamos a suponer pues como eso. Además, se asume que todo lo que se produce se vende y que se trabaja con un solo producto o con una combinación constante. Estos supuestos van a permitir hacer simulaciones útiles, aunque en la práctica siempre habrá alguna variación. El análisis de sensibilidad nos va a permitir ver cómo van a cambiar esos resultados. Si hay variaciones, pues como en ciertos factores, vamos a poder ver pues como ese cambio. Por ejemplo, si va a subir el precio de venta, va a aumentar el margen de contribución y va a disminuir el punto de equilibrio. Pero por otro lado, si va a subir el costo variable, el margen se va a reducir y se van a necesitar más ventas para no tener pérdidas. Lo mismo sucede si cambian los costos fijos. Por ejemplo, una campaña publicitaria más costosa va a exigir vender más unidades para poder recuperar la inversión. Ese tipo de análisis también se usa para calcular cuántas unidades hay que vender para alcanzar una utilidad deseada. Esta es una herramienta muy útil para tomar decisiones basadas en escenarios reales. Tenemos ya casi por último el punto de cierre versus el punto de eliminación. Por, el punto de cierre lo vamos a alcanzar cuando los ingresos cubren únicamente los costos variables. En esa situación, seguir operando pues no tiene sentido, ¿cierto? Pero permite que evitemos pérdidas, eh, porque pues al cubrir los costos más inmediatos, pues no es como que ya vamos a tener pérdidas, ¿cierto? Pero por otro lado, el punto de eliminación se da cuando ni siquiera se pueden cubrir los costos variables. En ese caso, continuar con la operación o con ese producto va a implicar generar una pérdida directa. Por lo tanto, lo más recomendable es eliminar esa línea o cerrar esa unidad de negocio. Distinguir estos dos puntos nos va a permitir tomar decisiones difíciles con un poquito más de criterio y menos riesgo. Em, y ahora sí, por último, vamos a pasar a esta parte de que este CV no solamente se va a aplicar para empresas manufactureras. En el caso de una fábrica, nos va a ayudar pues a determinar cuántas unidades se debe producir y vender para cubrir los costos y empezar a generar utilidades. En una empresa comercial como una tienda, nos va a permitir analizar el margen de contribución por categoría de producto y decidir cuáles mantener o eliminar según la rentabilidad. Y en el sector Ay, perdón, profe. Y en el sector de servicios nos va a permitir fijar tarifas, estimar la cantidad mínima de clientes necesarios y evaluar si una operación es sostenible mes a mes. Así, este análisis CVU se va a adaptar a distintos contextos y va a mejorar la toma de decisiones en cualquier tipo de negocio. Ahora, now we're gonna pass to the video. And so let's begin with some fundamental cost concepts that affect pricing and
profitability. First, we have prime cost, which is made up of direct materials and direct labor. It helps managers focus on what truly goes into producing each unit. Then we have conversion cost, which includes direct labor and overhead. It tells us how much it costs to turn raw materials into finished products. Now, let's move to marginal analysis. Marginal revenue, or MR, is the additional income earned from selling one more unit. Marginal cost, or MC, is the extra cost of producing one more unit. In theory, a company maximizes profit when MR equals MC. That's the point where making one more unit brings in just enough revenue to cover its costs. This concept help our business decides how much to produce, at what cost, and when to stop. They're essential tools for both operational and strategic planning. Now, let's talk about forecasting and decision making tools. Fixed and variable costs are usually easy to forecast because they behave predictable. Mixed costs, however, are more difficult. They include both fixed and variable parts. To analyze them properly, we need to separate those components, often using the high-low method. When making a strategic decision, it's essential to focus on relevant costs, those that actually change depending on the option we choose. We should also consider opportunity cost, which means the value of what we're giving up when we chose one alternative over another. This kind of strategy insight allows managers to make smarter and more informed decisions. Finally, real world examples or case studies show what's happening when these concepts are ignored. For instance, some companies continue failing projects because they already spend money on them. Others pick suppliers without comparing total cost impact. These mistakes highlight why understanding cost behavior really matters. And that all the presentation. Teacher, thanks for listening me.